Muchas bendiciones, mis queridos amigos. Les habla Shirley M. Silva Cabrera, Fellow in Thanatology, certificada por la Association for Death Education and Counseling. En esta ocasión, deseo celebrar junto a ustedes la ocasión de la Navidad, momento también para renacer, para cobrar fuerzas, para seguir adelante. Y por ello deseamos hacerle el obsequio del conjunto de las conferencias otorgadas durante la Semana y Día de la Tanatología Integral en Puerto Rico 2024. Esta fue una serie de videos ofrecidos por egresados del certificado profesional en tanatología que he ofrecido, como también por medio de recursos profesionales que siempre me han apoyado en esta empresa, en esta misión de amor de divulgar y diseminar el conocimiento de la tanatología en Puerto Rico. Los siguientes son los títulos que verán en los videos que se estarán presentando, ya sea en YouTube o a través de nuestro website espigaspr.org o a través de Instagram o Facebook. Los títulos de las conferencias ofrecidas fueron Contexto de la metamorfosis personal ante la pérdida significativa, el arte de morir y el libro de las horas, por la doctora Shirley M. Silva Cabrera. El valor terapéutico de la escritura y de las memorias en el proceso de duelo, por el profesor David Rodríguez. El valor terapéutico del memorial creativo, por el profesor José R. Ocasio Córdoba. La talla de santos en el contexto del duelo de la cultura puertorriqueña, por el doctor José Torres Meléndez. Consideraciones tanatológicas en el aspecto cultural religioso, por el doctor José R. Rodríguez Gómez. Hablar y aprender sobre tu propia muerte, por la profesora María de los Ángeles Rivera Vázquez, De la tumba al jardín. Una reseña por la licenciada Betsaida Liz Gómez y el modelo de tareas del duelo de William Worden, identificado en el arte plástico mediante una selección de pinturas por la señora Irelina Lebrón Avezuela. Espero que este obsequio de amor les sea de beneficio, que los ayude a renacer también en Navidad y a continuar valientes y firmes en el proceso de la restitución luego de una pérdida significativa. Para mayor información, Shirley M. Silva Cabrera, silva.shirleym@gmail.com o en la página www.espigaspr.org. Bendiciones en Navidad y siempre. Los espero el próximo año en la Semana y Día de la Tanatología Integral 2025 a celebrarse en el mes de marzo. Mayor información más adelante. Los amo. Hasta pronto. Ok, perfecto. Tenemos que esta se titula Contextus, la metamorfosis personal, pero entonces en la primera presentación que les hice estamos hablando de una experiencia propia que me transforma. Ahora viene un aprendizaje que en la antigüedad, para la Edad Media, se conoció como el arte de morir, y David está que es reluciente porque a él le encantan esos temas, ¿verdad? Y en la antigüedad se conoció como el ars moriendi. Vamos a ver de qué se trata. ¿Verdad? Quiero mencionar en esta cláusula de inicio
que fue escogido como un tópico de interés especialmente para la tanatología sociológica y pastoral, pero de ninguna manera representa el estándar de práctica clínica internacional de la tanatología. Pero fue un evento histórico que necesitamos saber que existió y que todavía influye grandemente en nuestras actitudes relacionadas hacia la muerte. Así que solicito respetuosamente una actitud de apertura hacia todos los temas que vamos a dar en el día de hoy, en particular uno precioso que nos va a trabajar nuestro querido doctor Billy, que le doy la bienvenida, fundador del Museo de Santos, Musán, en Santurce. Él va a dar su conferencia en la tarde y gira en torno a un ejercicio devocional como es la talla también de santos. Así que más adelante estaremos con él. Tenemos aquí dos presentaciones relacionadas en el día. Una es las consideraciones tanatológicas en el aspecto cultural religioso, que lo va a impartir el doctor José Raúl Rodríguez, y como ya mencioné, la talla de santos en el contexto del duelo de la cultura puertorriqueña del doctor Billy José Torres. ¿Qué contexto histórico estaba predominando en la Edad Media que influyó esa actitud hacia la muerte? Pues tenemos que hay un famoso historiador conocido como Philip Aries, y esto se lo di a mis queridos estudiantes, en donde él investigó profundamente qué patrones solían acontecer en las distintas épocas de la historia humana. Pues en esta del Ars Moriendi estamos hablando que la muerte del ser fue contundente, ¿ok? En donde habían unas creencias en que ese moribundo, más que atender su situación física, debía estar bien. ¿En qué ámbito? Espiritual. Estar bien en el nivel de conciencia con el que se iba hacia la muerte. Y eso es algo que a mí me gustaría que nuestra sociedad le diera más importancia, ¿verdad? Hay cosas físicas que vamos a poder superar, pero si nuestro cuadrante espiritual está en paz, está en balance, lo físico se maneja mejor. La medicina hoy día piensa que es lo físico, pero no me dejes la parte emocional, psicológica, espiritual, porque no va a haber medicina que te ayude. Y lo que se trata de defender ahora a través de un nuevo ars moriendi, o sea, un nuevo arte de morir, es que la persona no muera medicalizada. O sea, que trate de morir lo más que presente posible. Eso da miedo. Puede dar su miedito, puede dar temor, pero debemos ser ¿qué? Firmes, claros y valientes con lo que queremos. Debemos estar bien, ahora que estamos, ¿verdad? Podemos compartir, nos podemos comunicar. Ahora es el momento de compartir con nuestras familias qué queremos de nosotros en la eventualidad de una situación caótica o difícil. Pero yo creo que no hubo, que pocas cosas fueron más caóticas que esta, ¿verdad? Cuando vino la peste negra, la cual fue una pandemia que llegó en el siglo XVI, dice ahí 16, pero es en el siglo XIV, entre el año 1346 y 1377, y que paralizó toda Europa. Entonces, aparte de ella, vinieron otras variantes, pero esto afectó Europa, prácticamente la arrasó. ¿Y qué pasó? Que fue muy temida, pero no solamente era ella, es que hubo pérdidas contundentes y significativas, incluyendo un desorden social terrible, al haber esa falta de liderazgo, porque murieron ¿quiénes, amados? Los líderes religiosos, murieron los propios médicos,
murieron los que podían cuidar ancianos, murieron los que cuidaban desvalidos, se murieron los desvalidos y los niños. O sea, ¿qué hacemos? Pues hubo que hacer un giro de lo institucional y lo organizacional hacia la contemplación del ser por medio de unos manuscritos que daban unas instrucciones de cómo morir bien. Y eso es lo que se llamó Ars Moriendi. Para representar gráficamente ese estilo de afrontar la muerte, muchos ilustradores entonces se dedicaron a hacer dibujos grabados titulados La Danza Macabra, que eso ustedes lo pueden buscar en internet y van a ver muchísimas ilustraciones, y yo les sugiero que las vean porque tenemos que aprender a contemplar esqueletos, cráneos, huesos. Tenemos que aprender a ver eso como parte de ¿qué? De nuestra naturaleza humana. Y usted va a decir, uy, Shirley nos está diciendo que veamos esas cosas que son. Miren, a nivel físico, eso es esencial, que lo contemplemos en algún momento como parte de nuestra realidad. Y eso nos va a ayudar también a afrontar la realidad de quienes servimos. ¿Ok? Así que todas estas ilustraciones de la antigüedad eran oportunidades para que el ser humano elevara su nivel de conciencia, aunque ya para el siglo XIX, pues las ilustraciones eran más jocosas. ¿Pero por qué razón? Miren, porque según la tecnología evoluciona, según hay mayores atenciones, según hay mayores oportunidades de cuidado, nos distanciamos ¿de qué? De una realidad cruda. Y se nos hace más fácil, ¿verdad?, bromear, o se nos hace más fácil asumir el tema de la muerte y el duelo de manera un poquito más, ¿verdad?, para anestesiar un poco el impacto. Yo propongo que la veamos con naturalidad. Pero no podemos evadir, no debemos de estar ajenos a ese final físico, porque todos los que somos creyentes sabemos que hay una continuidad, pero lo que sí es inevitable es pasar por el ¿qué? Por la finitud del cuerpo, de la carne y de nuestras funciones vitales. El cisma de Oriente, el final del feudalismo, fue una época muy confusa, llena de retos, de pruebas difíciles a nivel social. Imagínense, se combina también la reforma protestante, o sea, ¿cuántas cosas más nos iban a pasar en esa época? El ser humano estaba ¿en qué? Metamorfosis, estaba en transformación. ¿Y qué cosas se pudieron hacer para ir lidiando con todos esos retos? Pues se originan dos textos latinos relacionados que datan de alrededor de 1415 y en el 50, que ofrecieron consejos sobre los protocolos y procedimientos de una buena muerte. Y miren, y el tipo de ilustración que le ponían. A más adinerado y más y mayor posibilidad económica que tuvieran las personas, más colores podían tener sus libros. El que no, miren, se quedaba con las letrecitas, y eso era si no era iletrado o si no era analfabeta, que iba a necesitar ¿qué? Ayuda para conocer el tópico. ¿Voy bien, David? Muy bien. ¿Voy bien? Ok, ¿te gusta? Perfecto.
Entonces hubo una versión de estos libros, eran esos libros se hacían, miren, o era a mano o eran en impresiones en bloques de madera y eran grabados, o sea, era un arte que no es fácil. Hoy día con lo digital estamos ¿qué? Bendecidos. Antes sabemos que las cosas no eran así. Pues hubo un texto que fue ¿qué? Largo, y se hizo uno más abreviado para la gente más, ¿verdad? Del pueblo más común, un texto más sencillo. La segunda parte de esos libros eran los que decían, tienes que cuidarte de tentaciones. Pero aparte de decir cuáles eran esas tentaciones, nos decían, pero te damos también las virtudes que puedes cultivar para una buena muerte. Y eso es lo que les quiero presentar rapidito. Hoy día tenemos voy a pasar rapidito a la parte de, miren, nada de esto. Esto sí que es importante. Miren bien esa ilustración y fíjense en esa figura pequeña, como que sale de la boca de la persona ¿verdad? Moribunda, y tiene su ángel, la calavera y un ser ahí maligno como tal. Esa figurita se llama eidolon y es el término griego empleado para designar una representación visual del alma. ¿Quién nos representa hoy día el alma? Miren, son temas que no se hablan y sin embargo en la Edad Media eso era parte de su vida cotidiana. Yo les voy a decir ahora rapidito cuáles eran esas tentaciones, y yo digo que en tanatología son crisis existenciales, que va a pasar que el moribundo cuando está en su tránsito y qué virtudes puede conquistar. Cuando usted las ve, los estudiantes que estuvieron conmigo en el certificado van a decir, pero si eso es la presencia sanadora, o si esos son los esquemas de la personalidad que en el momento final se recrudecen, se reactivan, pero en ese tiempo le llamaban tentaciones y le llamaban virtudes. Las tentaciones eran producidas por el mundo espiritual, por seres malignos, y la virtud era que un ángel le susurraba al moribundo cómo iba a hacer las cosas, lo exhortaba a ser firmes y valientes. Y es lo que hoy día tenemos que ayudar a nuestros moribundos a hacer. Nadie quiere sufrir hoy día, amado, nadie. Yo creo que nunca, pero antes como que había una mayor disposición a querer morir conscientes. Hoy día, hasta por una lesión menor, ¿qué hacemos? Que nos anestesien. Ay, no, dame pastillas porque yo no quiero pasar dolor. Esa resiliencia para permanecer atentos a mi proceso de transformación de dolor, yo encuentro que con la tecnología y todas las ayudas que tenemos hoy día, nos hemos olvidado de ella. Pero ¿cuál es la peligrosidad, amados, de no aprovechar el presente y hacer el máximo cuando estamos conscientes? Que si nos medicamos, ¿a quién le estamos dando nuestra autonomía? A otro, a un personal de salud, a lo mejor a un familiar que para colmo no nos cae, ¿verdad? Muy bien, pero es el que está. Nuestra realidad puede ser muy cruel y difícil. Vamos rapidito, ya les presenté el eidolon. Psicopompo es un término griego que lo que significa es conductor del alma. Cada filosofía o vertiente religiosa puede tener creencia en su propio psicopompo, ¿verdad? Mire, todo esto es la terminología de esos libritos, Opusculum Tripartitum. Tenemos el Tractatus o Speculum Artis Bene Moriendi. Speculum es espejo, y lo que se quería era que el ser humano se mirara, ese afrontamiento, ¿verdad?
Tenía 6 capítulos, el que estamos dándole énfasis es al número 2 de las tentaciones. Vamos a buscar por aquí. Si esto, yo creía que iba a dar otro certificado aquí. Miren la primera tentación y con esto me retiro. En aquella época tenemos que la primera tentación, y ¿verdad? Lo puse tal y como hacen referencia a ellos, ¿verdad? Que hablan de tentaciones diabólicas. Tenemos que es un atentado contra ¿qué? Contra la fe. Y la parte buena del ser humano, esa parte inclinada hacia el bien, exhorta ¿a qué? A permanecer firmes en la fe como tal. Es lo contrario. Aquí les puse ilustraciones tales y como aparecen en esos textos. La segunda tentación es en contra de la esperanza. Por eso yo le digo a mis muchachos en el certificado, miren, hay distintos tipos de esperanza. Si no hay esperanza de curación, puede haber ¿de qué? De sanación. O puede haber esperanza de establecer de nuevo relaciones. Puede haber esperanza de trascendencia. Pero nunca se le debe quitar la esperanza a la persona, aunque esté en las postrimerías de la muerte. Si es una persona sumamente creyente, a lo mejor su esperanza está en ¿qué? En su código de creencias, porque a lo mejor lo que le interesa, según su religión, es ser salva, aunque tenga la condición física más devastadora que ustedes se puedan imaginar. La otra tentación sería contra la caridad, que es el amor, amado. Y la parte de bondad, ¿verdad? Lo que nos pide es que seamos ¿qué? Pacientes. Bíblicamente, el amor y la paciencia están ¿qué? Bien, ustedes ven muchos versículos que, mira, cógelo suave. En nuestras relaciones cotidianas, cuánta paciencia hay que tener. El día de hoy, cuánta paciencia hemos tenido. Así que son cosas que básicas, pero se nos olvidan en los momentos de las crisis. Así que la buena inspiración del ángel, entonces, mira lo lindo de esto. Hay modelos y ejemplos que nos pueden servir de inspiración. Habrán moribundos o enfermos terminales que dicen, ay, pero ¿para qué? No me menciones que fulano aguantó más dolor que yo, ni que se comportó de esta. Y a mí me interesa yo. Pero ustedes saben por qué sucede eso. Porque cuando estamos bien, no seguimos educándonos e instruyéndonos para buscar quiénes van a ser nuestros modelos, quiénes van a ser los que nos van a inspirar en la vida. Por eso, el momento de la muerte no es momento para vanagloriarnos, es momento de gratitud, para bendecir, para decir, sí, tuve esas cualidades, pero me siento humilde. Porque la vanagloria nos lleva al apego y el apego no va a funcionar. Todo lo que hemos acumulado, todo lo que nos ha enriquecido, todo lo que hemos logrado se va a quedar allí y nosotros nos vamos. Pues ¿para qué estar orgullosos en ese momento? La autoestima bien puesta, pero autoestima no es igual a orgullo, ¿ok? Y la avaricia, lo que tengas que dar, dalo ahora. Organícese, trate de que usted tener sus cosas, claro que sí, disfrúteselas, pero cuando tengamos que colaborar y ayudar, vamos a hacerlo. A veces yo he visto hasta moribundos más bondadosos y gentiles que las familias que los están cuidando. ¿Ustedes han visto eso?
Ok. Muy bien. Y entonces la meta de ese arte del morir era que el moribundo se fuera, ¿qué? Feliz y realizado. Aún en el mismo instante de muerte, aún ahí hay oportunidad de quedar bien y de ser feliz. Otro instrumento que sirvió mucho en la Edad Media fue lo que se llama el libro de horas. El libro de horas era un conjunto de oraciones, de salmos, de prácticas que inspiraban al ser humano en distintos horarios del día. Y era un instrumento litúrgico también, pero según vino la peste negra, según vinieron todas las otras afecciones que arrasaron con la humanidad, se vieron en la necesidad de producir instrumentos para que la población fuera más autónoma en su cuidado, ¿qué? Espiritual. Y la gente adinerada, como mencioné ahorita, podía mandar a hacer esos libros Ave María con unas ilustraciones exquisitas. Los más sencillos tenían que conformarse a lo mejor con algo monocromático, como más. ¿Con cuál de esas dos versiones usted podría hoy día trabajar? Pues mi exhortación es que haga su libro de horas, que escoja cuáles son aquellas reflexiones que para usted son contundentes, que escoja qué reflexiones, qué oraciones, qué afirmaciones lo hacen sentir más que elevado y realizado, y téngala con usted siempre. Esas son herramientas que durante el día de hoy vamos a conocer algunas con las conferencias, pero eso debe de estar con usted, ¿dónde? Siempre con usted. Hoy día, ¿cuántos viajes no se hacen y de momento hay un desastre, una cosa que atrasó su vuelo, que no pudo salir de donde usted estuvo? Y usted dirá, Shirley, pero uno no puede vivir con tanto miedo. Vaya preparado. No estamos en los tiempos de antes que las cosas eran más fáciles. No sabemos en qué momento nos quedamos varados en algún lugar y tenemos que seguir alimentando nuestro ¿qué? Nuestra alma, nuestro bienestar. Vemos que el budismo es practicado por otra serie de, ¿verdad? de poblaciones y también tienen sus guías. Y aquí la esencia de lo que va a ser nuestro certificado en el aspecto espiritual, la Santa Biblia a través del Evangelio, las parábolas, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Quiero mencionar que nuestros queridos doctor José Cardona y su señora esposa Janet tienen una pequeña tarjetita promocional que de usted interesar en este ofrecimiento se puede acercar a ellos para que le puedan dar esa tarjeta y el contacto sería conmigo. Y ahí yo les puedo explicar con más fondo la temática de ese certificado.